Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas otra vez a un nuevo CNN Tiempo en esta otra mitad de semana y en los últimos días del mes de septiembre. Tuvimos altas temperaturas durante la tarde que recién pasó. Yo les voy a contar en los próximos minutos qué pasará el jueves, el viernes, que podría tener novedades en varias ciudades de nuestro país, y vamos a proyectar también el próximo fin de semana. De todo eso conversamos de ahora en adelante en CNN Chile. Bienvenidos y bienvenidas. Para partir el capítulo de esta noche, quiero proponer un tema que tiene que ver con lo que pasó durante el fin de semana de Fiestas Patrias en varias ciudades del centro y el centro sur de nuestro país. Y lo vamos a focalizar en esta introducción con el tornado que se vivió en Linares, dejando gran impacto, también destrucción en viviendas y también la ayuda comprometida por las autoridades. Es sumamente importante ir monitoreando cómo avanza aquello. Bueno, ¿cómo se preparan las viviendas ante un tornado? ¿Cómo están respondiendo nuestras ciudades a eventos cada vez más extremos? Lo vamos a analizar a esta hora en CNN Tiempo. Y lo vamos a hacer con Martín Andrade. Él es director ejecutivo de la Corporación Ciudades, que otra vez ha aceptado la invitación a CNN Tiempo. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas noches. Hola, José. ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y efectivamente es un tema muy importante, sobre todo para Chile, que es considerado uno de los países justamente más vulnerables frente al cambio climático. Muchas veces lo vemos reflejado en los temas de calor, a propósito de la temporada que se nos avecina, pero efectivamente esto también viene asociado a temas de precipitaciones y también eventos extremos como en el caso de los tornados. Claro que sí. Martín, y en términos generales, a propósito de lo que decíamos en la introducción, a propósito de lo que tú nos comentabas recién, ¿cómo crees que están respondiendo nuestras ciudades ante eventos cada vez más extremos? Vamos a términos generales, hagamos ese análisis y luego vamos a ir profundizando en diferentes ideas que se podrían implementar. Perfecto, José. Mira, en términos generales yo diría que en nuestras ciudades no están muy bien, digamos, capacitadas, ni tampoco nuestros ciudadanos. Nosotros como la sociedad estamos bien capacitados para justamente ser más resilientes frente al cambio climático y responder frente a estos eventos. Lo hemos visto con las precipitaciones, viento, y efectivamente el tema de los tornados es uno de los temas más sensibles, porque lo hemos visto en lo que pasó ahora en Linares, lo que pasó hace un tiempo atrás en Puerto Vara. Y si bien hay registros en Chile desde los años, en el fondo del año 1600, sobre todo en la región del Biobío, en Ñuble, los lagos, hemos visto que hoy día existe cada más registro y aparentemente se están generando no solamente con mayor periodicidad, sino que también con mayor fuerza, ¿ah? Y hay distintas discusiones, José, frente a esto. Lo primero, obviamente, qué pueden hacer las autoridades, qué podemos hacer de oportunidad de política pública, sobre todo frente al tema de los tornados, pero también, obviamente, qué podemos hacer los ciudadanos, ¿ah? Y sobre temas de política pública, si bien son difíciles de predecir, ¿para qué decir predecir los movimientos de los tornados? Eso es algo que es imposible visualizarlo. Sí, hoy día existen herramientas y lo que hemos visto en el caso de muchas personas que conocen bien estos temas es que se necesita tecnología, ¿ah? Están estos radares Doppler Los que radares, generalmente se sí. ocupan en fondo para los temas de controles de tránsito, velocidad o incluso también lo ocupan también en el caso como... Martín. Sí, estamos con una intermitencia en la comunicación con Martín Andrade. Él es director ejecutivo de la Corporación Ciudades. Estamos analizando lo que pasó durante el fin de semana en Linares con un nuevo tornado. Él recordaba lo que sucedió también hace algunos meses atrás en Puerto Varas. Tú hacías referencia, Martín, ya hemos recuperado la conexión, a la necesidad de contar con tecnología que nos permita mejorar nuestra capacidad predictiva. En ese sentido, ¿cuál es el análisis que hacen desde la Corporación Ciudades? ¿Por qué crees que todavía no hemos dado el paso a los radares, pese a que administraciones anteriores, y me refiero particularmente al gobierno central, había señalado años atrás de que al menos iba a iniciar un camino en esa tecnología? ¿Por qué crees que no se ha dado el paso? ¿Recursos? ¿Es una tecnología muy cara? ¿O derechamente falta de voluntad política? ¿O que tal vez no se le toma la gravedad que pueden terminar teniendo eventos de estas características? Sí, mira, el Estado siempre es complejo en este caso obtener recursos, licitar, en algunos casos los procedimientos son lentos. Bueno, se ha hablado de este tema de la permisología en términos generales y yo creo Sí. que en ese sentido la única razón que trato de obtener
es que probablemente debe estar trabado en el fondo por temas administrativos, también quién licita. Muchos de estos sistemas, si bien son conocidos, son de bastante especificidad y en muchos casos hay pocos proveedores en el mundo. Pasa un poco parecido de repente con sistemas teleféricos u otro tipo de tecnología que muchas veces para el Estado es complejo hacerlo porque hay poco conocimiento, pero también pocas empresas que también surten, digamos, este tipo de soluciones. Así que es la explicación que podría dar José, digamos, sin obviamente tener todos los antecedentes, pero yo creo que un poco lo que te comentaba al principio, para Chile es inexplicable este tipo de Sí, cosas. Es claro. inexplicable, por ejemplo, que no avancemos en este tipo de tecnología frente al tema de los Al tornados. menos uno para iniciar un Exactamente, camino en los radares. Yo sé que es una totalmente, tecnología José. cara y que también requiere bastante plata para mantener dicha tecnología, Así pero es. al menos uno para iniciar un camino que tal vez el día de mañana nos pueda llevar a tener tres o cuatro o incluso cinco en la zona que al menos se ha visto más golpeada por este tipo de eventos. Estamos hablando del centro sur de nuestro país y en algunos casos también derechamente el sur de Chile. Con el objetivo de conversar algunas ideas, Martín, y ahí tú puedes agregar lo que quería señalar recién. ¿Qué otros proyectos o qué otras iniciativas se podrían llevar adelante siempre con el objetivo de ir repensando nuestras ciudades? Sí, a ver, lo primero, a propósito, para cerrar el punto de la tecnología, lo vimos también, ese retraso también en tecnologías de detección temprana de incendios forestales. Si bien lo veníamos hablando hace mucho tiempo y hemos sufrido varias catástrofes, recién, a partir, yo diría que el verano anterior, recién hoy día vemos mayor tecnología dispuesta en algunas ciudades para la detección temprana de incendios, algo que es tecnología que existe hace hartos años atrás y por lo tanto, nada, pues, es de alguna forma el tipo de ejemplo de cómo la tecnología frente a estos distintos fenómenos puede ayudar. Y sobre tu pregunta, sobre cómo pueden estar preparadas las ciudades, bueno, nosotros aquí en la Corporación Ciudades, por un lado creemos obviamente en los temas de infraestructura, pero obviamente también creemos muchísimo en la educación, digamos, de las personas, de la Comunitaria. concientización, ¿ya? Mm. Y en ese sentido, hoy día, claro, si uno ve los efectos del cambio climático y la vulnerabilidad que tiene Chile, que como hemos hablado en otras ocasiones, José, prácticamente cumple con todos los criterios de vulnerabilidad descritos por la ONU y por tanto es probablemente uno de los países más vulnerables frente al cambio climático. Número uno, y esto a nivel mundial, tiene que ver el tema del calor. ¿Ah? El calor hoy día es por lejos uno de los elementos asociados al cambio climático que mata mayor cantidad de personas. De hecho, se ha Claro. llegado a constatar, por ejemplo, en ciudades como Santiago, que prácticamente ha aumentado Mm. en más de 100 personas el registro de muerte durante las temporadas con mayores temperaturas. Entonces, el calor claramente es un factor y como hemos conversado anteriormente, José, en la cobertura vegetal es algo que hay unas brechas que son abismantes entre las comunas y por lo tanto ese es un elemento que debemos abordarlo de manera muy importante. Por otro lado, también está todo el tema de las remociones en masa, el tema de la infiltración del agua. Es algo Sí. que tiene muy importante hacer y esto Martín. es no solo menos temperatura, sino que, o sea, menos precipitación en la que vemos, sino que en menos intervalos de tiempo. Sí, lo hemos también conversado en CNN Tiempo. De hecho, hicimos el ejercicio hace algún tiempo atrás. La presencia de árboles densos en los meses de más altas temperaturas puede llegar a bajar la sensación térmica e incluso la temperatura en 3 a 5 grados. Dicho eso, y antes de pasar a profundizar en ese tema, te quiero hacer otra pregunta sobre lo que pasó en Linares, los tornados, bueno, también lo que pasó en Puerto Varas. Y lo plantea dicha pregunta nuestra editora Jessica Bamondes en el reproductor de caracteres. ¿Cómo preparar una vivienda ante un tornado? ¿Cómo debiese ser la estructura idónea de esa vivienda para que pueda resistir y para que en lo posible no veamos voladura de techumbre, no veamos una afectación mayor como sí ha pasado en los eventos más recientes? Sí, mira, aquí el cambio climático, José, nos muestra como una nueva cara de la vulnerabilidad, ¿ah? Y la vulnerabilidad muchas veces también se traduce en la vulnerabilidad de la infraestructura, ¿ah? Hay muchas viviendas hoy día en Chile que son muy precarias en las formas de cómo fueron construidas y por tanto Chile tiene un déficit muy importante, no solamente déficit habitacional en términos de personas sin casa, sino que justamente también un déficit en términos de cómo se mejoran digamos, la infraestructura en torno a las Sí. casas. Entonces, eso creo que tenemos una deuda muy importante en eso. Hay temas, obviamente, que tienen que ver con la generación luego de refugio o de infraestructura del Estado. O sea, lo que no nos puede pasar si tenemos infraestructura particular, por ejemplo, las viviendas, que por ejemplo colegios, que albergues, que hospitales,
no tengan obviamente los más altos estándares constructivos para tratar de evitar ese tipo de cosas. Lo mismo, por ejemplo, tiene que ver con los carteles publicitarios, lo que uno ve en Linares y también lo que Sí, vimos en claro. Puerto Vara, muchos de ellos finalmente fueron Pero, casi una trampa mortal, digamos. pero Entonces, hay mucho que tiene que qué, ver con el espacio sí, público claro. y mucho con el espacio Pero privado. ¿qué recomendación le podrías entregar tú, Martín, a nivel local? Porque yo sé que hay decisiones que son de política pública, ahí tienen mucho que decir nuestras autoridades, el gobierno central, el Congreso, ojalá contar con radares, también los candidatos y candidatas a la presidencia en un año súper importante para tomar decisiones o al menos ofrecer proyectos al país. Esa es una decisión más grande. Pero, bueno, y también las alianzas público-privadas que eventualmente se pudiesen generar, por ejemplo, para contar con radares. Pero, ¿qué recomendación como director ejecutivo de la Corporación Ciudades le entregarías a las comunidades locales, a grupos de personas más reducidos, incluso a familias que puedan estar viendo esta entrevista para preparar mejor sus viviendas? Yo sé, insisto, que hay decisiones que deben tomar las autoridades, pero la idea también es entregar alguna recomendación más a nivel micro que tal vez pueda permitir que una familia se prepare mejor. Sí, yo lo primero que diría, yo creo que es importante, algo, uno ve a veces en Estados Unidos todo este auge también del tema de los kits de emergencia, es algo que también el gobierno ha estado impulsando harto y muchas veces no lo tomamos el peso específico, tener una linterna, tener algún nivel de alimentación mínima, poder tener en el fondo suficiente equipamientos también para la familia para poder evacuar en un caso de emergencia es una cosa muy importante. Lo otro que es muy importante y que hemos visto que ha sido muy complejo tiene que ver con la cercanía que hay con tendidos eléctricos, incluso también a nivel particular. Hay muchas casas que tienen muy mal regularizado las instalaciones eléctricas y muchas veces son ellas las más peligrosas. Por lo tanto, que nos están escuchando posiblemente es uno de los factores más importantes a considerar. Lo mismo en el caso de las ventanas, ¿ah? En este caso la fijación de las Que estén ventanas. bien eh, ancladas. Bien ancladas y cualquier otro elemento que esté en forma perimetral a la casa que no esté bien anclado. Uno tiende a acumular leña, uno tiende a acumular de Eso. repente paneles, todos esos elementos que tienen de alguna O forma de con repente el árboles que viento están pueden más secos, moverse. que tal vez están más débiles, las Exactamente, planchas de zinc, por ejemplo, preocuparse que estén bien firmes. exactamente. Sí, sí. Exactamente, y un buen distanciamiento, como dices tú, de la vegetación, sobre todo de árboles mayores, es Mm, fundamental justamente para poder prevenir este tipo de situaciones o al menos aminorar el daño, ¿ah? claro. Oye, Martín, Frente a un fenómeno que tenemos poco que manejar, digamos, más bien tenemos que ver de qué forma nos resguardamos. sí, bueno, queda ahí pendiente que ojalá contemos con radares. Antes de terminar esta entrevista, quisiera preguntarte por las temperaturas, algo ya abordamos respecto a la importancia de la vegetación. Y hago esta pregunta porque hemos iniciado la primavera, el día de hoy tuvimos altísimas temperaturas para la época, y te quiero leer un titular que me llamó mucho la atención, que lo encontré buscando información para esta conversación que hemos tenido contigo. Por ejemplo, pintar blanco 2% de la Tierra frenaría el calentamiento global. ¿Es así, Martín? ¿Conoces de iniciativas de algún país europeo o de otro continente que esté llevando adelante una idea de estas características? Sí, mira, José, hace muchos años, por ejemplo, en el caso en Australia, específicamente en el caso de Nueva York, han habido iniciativas súper interesantes. En el caso de Nueva York, una iniciativa que se llama Cool Roof, que justamente genera incentivos para que la gente genere recambios de su techumbre, ¿ah? La techumbre, lo que se ha estudiado, que las diferencias que hay una techumbre que es más oscura o más clara puede reducir en un 30% la temperatura al interior de los recintos y Mira, puede disminuir a la mitad la temperatura sobre esa superficie, porque hablamos mucho del tema de las olas de calor, pero también lo que hemos visto en las ciudades es que lo que se genera este fenómeno de las islas de calor. Y esas islas de calor se generan, por ejemplo, en el caso del aumento, la gran cantidad de concreto, y sobre todo también, como te decía, también el fenómeno y el rol que cumplen los techos en la ciudad. Esto es algo que en Chile lamentablemente no lo hemos ido abordando, pero puede generar efectivamente un cambio significativo. Claro, la posibilidad de que se pueda pintar o que un 2% del planeta pueda ser blanco, claro, puede tener una serie de implicancias, no solo en los costos de la pintura, sino que también el impacto ambiental que tiene. Hay que considerar, por ejemplo, que las ciudades en el mundo son como un 3% de la superficie total, o sea, tendríamos que imaginarnos que tuviéramos las ciudades pintadas blancas completa de todas las ciudades del mundo y por lo tanto es difícil lograrlo, pero sí lo que se puede lograr, José, sobre todo con este fenómeno de las olas de calor y el estudio de las islas de calor,
que se producen, como te decía, por materiales en muchos casos como el concreto, mala ventilación, poca cobertura vegetal, es que justamente se pueden hacer intervenciones en materialidades, Sí, claro. como en el caso sobre todo el tema de los techos, que las diferencias son abismantes. Claro que sí. Tengo entendido, y con esto cerramos, que hay un barrio histórico en el centro de Santiago. Tú te metes caminando por la Alameda, no me acuerdo el nombre, pero que son puras casas blancas. Sería interesante ir en terreno a hacer el ejercicio en pleno verano y saber si efectivamente esas paredes de color blanco concentran una menor temperatura, porque ahí claramente comprobaríamos, por ejemplo, lo que hemos estado conversando recién. Y tengo entendido Sí. además que en España han llevado adelante ya estas iniciativas de algunos barrios o algunos sectores de ciudades importantes, pintarlos de blanco con este objetivo de bajar las temperaturas. Martín, quedemos en contacto, se nos vienen meses de altas temperaturas, sobre todo ya pasado noviembre, así es que te invito al estudio más adelante para que demos más ideas, pues. Techos con vegetación, color blanco, diferentes ideas que podamos compartir con la ciudadanía para hacer frente a la primavera-verano 2025-2026. Martín Andrade, muchas gracias. Un gusto, José. Tenemos que seguir aprendiendo de nuestra arquitectura tradicional. Las casas de campo eran siempre blancas, digamos, con la cal, y muchas Mira, veces creemos que la solución está en la alta tecnología y está mucho más en nuestra arquitectura vernicular y clásica. Que esté por muy bien, muy supuesto, buenas noches. por supuesto, podemos rescatar ideas de quienes nos antecedieron. Gracias, Martín, buena noche. Buenas noches a usted también. Gracias. Nos vamos a la pausa a esta hora en CNN Tiempo. Al regreso recorremos todo nuestro país con el objetivo de conocer el pronóstico del tiempo para el día de mañana. Ya estamos de vuelta.